Bueno, pues hoy aquí en la Ventana de Cantabria hemos venido hasta el rectorado de la Universidad de Cantabria. Hemos venido al Centro Neurológico de Operaciones, suponemos, del rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, con el que vamos a conversar en los próximos minutos. Señor Pazos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal va la universidad? Así de golpe y porrazo se lo pregunto. Pues yo creo que en líneas generales va bien, con tareas pendientes, con cosas que mejorar, con proyectos ilusionantes, pero yo diría que en líneas generales va bien. En los próximos días va a llegar la gripe. ¿Le preocupa esto a la universidad? Y entiéndame lo que quiera con la pregunta que le he hecho. Hay muchas gripes que pueden llegar en las próximas semanas, pero yo creo que la universidad está preparada para poder afrontarlas todas. O sea, está vacunada, ¿no? Seguro. Le digo por la cuestión económica principalmente, ¿no? Ahora mismo tenemos el Consejo de Gobierno de Cantabria que ya ha aprobado el presupuesto, el documento para el año 2018, que tendrá que tramitarse ahora en el Parlamento. Pero usted está en ese aspecto ya más tranquilo y más relajado después de la firma del contrato programa. Yo estoy más relajado, pero vigilante. Es decir, la firma del contrato programa, como he comentado varias veces, fue un hito importante. Primero porque definía para los próximos 4 años dónde iban a estar las prioridades, los objetivos fundamentales del desarrollo de la universidad, y en segundo lugar por algo muy objetivamente positivo, y era que el contrato programa garantizaba para todos esos años el que la subvención del gobierno regional se comprometía a cubrir siempre la nómina del personal. Bueno, eso se firmó, como se sabe, a principios de este año, pero eso no quiere decir que luego cada año no haya que negociar y que solicitar la partida presupuestaria que nos permita poder ir mejorando poco a poco en nuestra financiación, y en ese sentido llevamos ya un cierto tiempo de conversaciones y de negociación con el Gobierno para que en los presupuestos de Cantabria, que pronto se empezarán a discutir, tengamos un tratamiento de financiación mejor que el del año pasado y suficientemente bueno. Hemos tenido conversaciones amplias y mi impresión en este momento, aunque eso obviamente no está totalmente cerrado, pero mi impresión es que conseguiremos una financiación razonable. Ahora dígame, esto está sujeto siempre a objetivos, ¿no? Es decir, ustedes piden, sí, pero la otra parte, la que entrega el dinero, pues también dice, sí, pero me tienes que cumplir los objetivos. ¿Se han cumplido en este último ejercicio? Sí, bueno, hay que pensar que este primer año, al ser el año en el que se firmaba el contrato programa, y por lo tanto se firmó de hecho ya con el año comenzado, en este primer año quizá es donde la fijación y el contraste del cumplimiento de objetivos es quizá un periodo muy corto, pero se han empezado a cumplir. Nosotros teníamos una serie de objetivos, tanto en formación como en investigación, como en transferencia, y ya digo, aunque es todavía muy poco tiempo de perspectiva, la verdadera perspectiva de cumplimiento de objetivos será cuando hagamos el análisis de lo sucedido a finales del otro año, pero estamos en el buen camino. Dígame, ¿cuál es la definición de la palabra redefinición? Se la ha oído decir a usted muchas veces a lo largo de los últimos meses, y en algún aspecto también nos ha llegado a preocupar. Es decir, ustedes buscan una redefinición de los objetivos de la universidad. Pues, ¿es que se ha quedado obsoleta la Universidad de Cantabria? No, lo que se ha quedado obsoleto es un adjetivo muy fuerte. Lo que se ha quedado desenfocado es el modelo de sociedad, no el de la universidad. Es decir, cualquiera que se ponga en cómo era la sociedad, en todos los campos, desde la universidad, la formación, cuáles eran las prioridades de la gente, cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba el mercado, cómo funcionaban los medios de comunicación en el año 2007, ahora se reiría, no tiene nada que ver. Entonces, la universidad tenía un modelo bien definido para ese momento, pero claro, el puzzle ha cambiado tanto que ahora las piezas no encajan. Entonces, cuando yo digo redefinir, digo, ahora tenemos que volver a discutir cómo formamos a nuestros chicos y chicas sabiendo que el mercado de trabajo del 2018
No tiene nada que ver, luego podemos entrar si para bien o para mal, pero que no tiene nada que ver. Lo mismo pasa con la innovación. Lo que se entendía por innovación en el año 2005 es muy diferente. Lo que necesitan las empresas es muy diferente. Es decir, cuando yo digo redefinición, digo, la universidad es una institución que tiene que servir en diferentes aspectos al mundo exterior, ¿no? A la sociedad, la cántabra, la española, la internacional. Bueno, pues las reglas del juego, las prioridades, lo que movía al sector público, al privado, a las gentes, lo que movía todo eso hace 10 o 12 años, es que ha cambiado de una forma radical, y o la universidad asume ese cambio y por tanto cambia ella, o si no se encontraría definiendo una letra que ya le han cambiado la música de la partitura. Dígame, señor rector, en el programa estratégico que en estos momentos se está elaborando, ¿viene incluida ya esa redefinición? Total, es que se hace para eso, no es que venga incluida, se hace para eso, ¿no? Yo he comentado alguna vez 4 o 5 ejes de ese plan estratégico, y en todos ellos la razón de ese eje es porque hay algo claramente que adaptar. Pongo 2 o 3 ejemplos. Claro, en formación, pues insisto siempre en 2 cosas. Tenemos que cambiar el paso para que la docencia virtual, la docencia no presencial, la docencia digital, pase a ser la clave. No digo la única, pero desde luego la clave frente a la situación de la que venimos, en donde la docencia clásica era la clave y lo virtual era, bueno, pues un pequeño añadido. Pues dentro de 10 años tenemos que estar en el modo contrario. Permítame, en este aspecto de la docencia, la universidad dentro, ya no de 10, sino de 20 años, ¿tendrá alumnos reales o serán todos virtuales? Yo creo que seguro que seguirá teniendo alumnos presenciales, pero tendrá una proporción enorme, a lo mejor incluso mayoritaria, de virtuales. Seguirá teniendo reales físicos, porque habrá gente que querrá esa formación, digamos, in situ, porque algunos estudios requieren una cierta parte física, pero tendrá muchos más. El campus tendrá que entonces cambiar sustancialmente con el concepto que tenemos del campus. Todo tendrá que cambiar. Por eso digo que es que o nos creemos que nos han cambiado el terreno de juego y las leyes del partido, ¿no? Esto es como si ahora un equipo de fútbol llega y sigue con su esquema de 11 jugadores y que el penalti era, y entonces le dice, no, es que ahora ya no es 11, ahora ya son 7, y además ahora lo que llamábamos el fuera de juego, el penalti. Entonces, claro, pues el entrenador no le queda más remedio que decir, tengo que cambiar el sistema. Pues una de las cosas que tiene una gala, por ejemplo, que haya un profesor por cada 10 alumnos, ese concepto también cambiará. Bueno, ese concepto cambiará en el sentido de que ya no será un profesor por cada 10 alumnos físico, pero sí necesitaremos, claro, una ratio determinada, porque a veces uno cree que la docencia virtual da menos trabajo, porque dices, bueno, ya no estás allí en el aula dando la clase, lo que haces es que cuelgas una serie de contenidos en red, pero no se puede imaginar el trabajo que da si quieres hacer bien esa docencia virtual, porque todos los alumnos que están online te escriben, te preguntan, te llenan el buzón de mails en los que tienen, y entonces con lo cual al final seguiremos teniendo que definir la ratio profesor-alumno también para la docencia virtual. De los 12.600 alumnos que han tenido el pasado año, ¿cuántos serán virtuales? Virtuales, no tengo ahora aquí la cifra, está por ahí por la memoria, pero me resultaría, no sé si la podemos ver rápidamente. En todo caso... Memoria que, por cierto, este año la han cambiado. Sí, señor, la hemos cambiado y la hemos hecho mucho más... Al margen del libro, el libro, permítame que le califique de libro tocho. Exacto, ya no hay libro tocho. Vamos a ver, la pregunta esa, claro, tiene 2 respuestas. Una, es que esos 12.000... y pico alumnos, sí, esos son prácticamente todos los presenciales, prácticamente, porque esos son los que contabilizamos siempre en nuestro informe. Luego, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos toda una docencia virtual, que efectivamente la presentábamos en la memoria, pero que eso no lo solemos contabilizar en los 2.000. Le pongo, por ejemplo, un ejemplo. Nuestras actividades del Open Courseware han tenido 1,7 millones de visitas, pero claro, eso nosotros no lo ponemos en el número de alumnos, más 12.000. O, por ejemplo, nosotros hemos tenido
más de 1.300 cursos en las diversas plataformas, las dos de Moodle y de Blackboard, y esas plataformas han tenido otros 12.500 usuarios, que muchos de ellos no son los alumnos que le hemos contabilizado. Es decir, que nosotros estamos haciendo ya docencia virtual en cursos y en asignaturas que van más allá de los planes de estudio estándar. Entonces, a un padre que tiene a su hijo en estos momentos, ya en el último curso, antes de acceder a la universidad, ¿qué le puede decir? ¿Que va a hacer los próximos 5 o 4 años una carrera de grado normal de las convencionales o que tiene que ir pensando ya en otras cuestiones? Yo creo que al padre que tiene su hijo de 17 años le tengo que decir que todavía, es decir, el modelo predominante va a ser el modelo, digamos, presencial. Lo que sucederá es que dentro del plan de estudios de ese modelo presencial, muchas asignaturas, imaginemos, dice, su hijo va a hacer un plan de estudios de 25, de 30 asignaturas. Bueno, pues en algunas de esas asignaturas habrá una parte virtual. En todas habrá algo virtual y alguna puede que sea totalmente online. Pero yo le diría al que su hijo va a entrar el año que viene, el modelo básico va a seguir siendo el mismo. Es decir, preferentemente presencial, pero ya con algunas asignaturas del plan de estudio virtual. Ahora, si me lo preguntara el padre que su hijo tiene 10 años, a ese sí que le diría que muy probablemente va a llegar a una universidad donde quizá la mitad de todos los contenidos que haga su hijo, él tendrá que seguir matriculándose, claro, en un grado, el grado X, como se llama entonces, y el grado X seguirá teniendo las asignaturas de primero, de segundo, de tercero. Pero lo que probablemente sucederá es que en ese momento gran parte de esas asignaturas será o total o parcialmente virtual. Ahora, si hablamos del año que viene, pues lógicamente, como eso va a ser una transición paso a paso, el año que viene no va a haber un cambio radical. Claro. Esto significa que la universidad del futuro próximo va a ser más universal para todos y no dependiendo solamente de los poderes adquisitivos de las familias. Bueno, esa es una pregunta compleja. En un aspecto va a ser universal para todos. ¿Por qué lo digo? Antes le he leído, de hecho, unos datos. Le decía que aparte de las plataformas de Moodle y de Doodle, le hablaba de un montón de visitas a páginas, ¿no?, del OpenCourseWare, y esas son actividades que son además de los planes de estudio, digamos, estándar, ¿no? Es decir, que en ese sentido ya estamos abriendo muchísimo la universidad a la gente, a la sociedad en general, al margen de matricularse en una titulación estricta o no. El que luego esto vaya a ser más universal, esto sí que al final depende, lógicamente, del precio del precio de las matrículas, de lo que llamamos habitualmente las tasas. Y eso sí que es una parte, es una decisión que en gran parte nos trasciende a nosotros porque es gubernamental. Nosotros tenemos unos precios, como sabe, bastante bajos, la tercera comunidad más baja del país. Además, acabamos de hacer una bajada de precios para este año, ¿no?, de aproximadamente un 4% en grado y un 10% en máster. Además, junto con el gobierno, tenemos una política de becas con la cual yo me atrevo a decir que en este momento estamos ya, en cuanto a exigencia económica para una familia, estamos ya en los niveles más o menos casi parecidos a los de antes de la subida, ¿no? Como sabe, lo que yo llamo la subida fue una decisión del 2012 del Gobierno Central que, por un lado, subió las matrículas y, por otro lado, endureció los criterios de becas, ¿no? Entre las bajadas que hemos ido haciendo nosotros y la política de becas del Gobierno que nosotros gestionamos con el Gobierno, yo diría que ahora estamos relativamente cerca de la posición que había en el 2011, que yo creo que era una posición donde el factor económico no era dramático para poder estudiar en la universidad. Se endureció precisamente en estos años, hemos intentado ir dando pasos para volver a la situación inicial. Cambios de la universidad con respecto al futuro que se tienen que producir y de forma notable, pero en el presente, el alumno que sale de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, que termina sus estudios, el médico que lo hace en la Facultad de Medicina o el ingeniero de caminos que está aquí al lado del rectorado, ¿tienen categoría dentro del conjunto nacional
en el conjunto de todas las universidades? Sí. Bueno, la respuesta corta es sí. ¿Por qué lo digo? Porque de todos los datos y rankings y clasificaciones que se hacen, hay una que la hace el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas junto con el BBVA, y ellos estudian, por un lado, calidad investigadora, calidad de transferencia, pero estudian específicamente calidad docente, y eso lo hacen con una serie de indicadores, ¿no?, que no tenemos tiempo para adentrar. Bueno, pues en calidad docente nosotros quedamos siempre entre la cuarta, la quinta, la sexta universidad del país. Quiero decir que creo que estamos dando una buena formación. Luego, ¿qué sucede? Claro, la siguiente pregunta eso es, bueno, ¿y esto cómo repercute en el empleo? Hay una respuesta corta y hay una respuesta larga. La respuesta corta, que es la que yo siempre comento cuando se dice estas cosas de la universidad es una fábrica de parados, ¿no? Siempre hay una cierta ligereza, ¿no?, porque cualquier estudio te dice que cuando se estudia el nivel de empleabilidad de la gente que acaba un título universitario y de la gente que no lo tiene, pues hay entre 6 y 8 puntos de diferencia en la colocación de empleo a favor de la universidad. Y en Cantabria es más o menos lo mismo, ¿no? Claro, luego, ¿qué sucede? No es lo mismo el empleo. Luego hay titulaciones con mucha dificultad de empleo y otras, es decir, quizá por citar 2 casos, ¿no?, que ha citado. En general, la gente que acaba medicina, en general, hasta ahora, acaba teniendo una empleabilidad a través del examen MIR y luego las especialidades, una empleabilidad relativamente razonable, y en cambio, claro, ahora estamos, como ha citado también Caminos, pues justo ahora, pues estamos en un momento de empleabilidad compleja para los ingenieros de caminos, sobre todo si se quiere una salida local, ¿no? Pero eso, el que hubiera estado aquí hace 10 años, no digo que hubiera dicho lo contrario, porque medicina tenía una buena empleabilidad, pero Caminos tenía una empleabilidad excelente. Entonces, la empleabilidad sí que, claro, es muy dependiente de las circunstancias de cada sector y de las circunstancias socioeconómicas, pero en el global formamos bien. Claro, fíjese, estaba pensando ahora mismo, he dicho medicina porque me ha salido en ese momento. La pasada semana se reunía el Consejo Interterritorial de Salud y todas las comunidades decían lo mismo. No tenemos médicos, nos faltan médicos. En el caso de Cantabria, en el tema de los pediatras, ya hay incluso para el próximo día 24 convocado una huelga. Los formamos, pero luego la propia administración dentro de la sanidad pública es incapaz de contratarlos. Claro, lo que pasa es que eso ya va mucho más allá. Por eso yo decía antes, una cosa es que uno pregunte, ¿sobran médicos? Y otra cosa es que uno diga, no sobran médicos, pero a lo mejor faltan pediatras, o tenemos suficientes anestesiólogos, pero en cambio, no sé, no tenemos neurólogos. Es decir, cuando uno ya entra en el detalle fino, claro, la empleabilidad de cada especialidad, por citar el caso de medicina, pero probablemente podríamos hablar de otros casos, ya depende mucho de cada circunstancia, pero claro, ahí sí que la universidad es difícil que sea la que lidera esa toma de decisiones. En todo caso, ahí sí que la administración tiene un papel fundamental diciendo, no solo diciendo qué profesionales necesita, sino quizá adelantándose al problema, es decir, haciendo predicción a 10, a 15 años vista, en lugar de encontrarse con el problema de que ahora me faltan tal profesional. Y lo está haciendo, ¿no?, la Administración, y no me refiero solamente a la cántabra, sino a la nacional, a través de la CRUE, la Conferencia de Rectores. ¿Se está haciendo planificaciones en ese aspecto? La CRUE no es Administración, no, yo me refería a la Administración. La Administración de las universidades. Bueno, pues digamos, yo diría que en absoluto no en el nivel que se debería hacer. O sea, yo creo que en general no se han tomado nunca, y desde luego en los últimos años, que es lo que yo conozco, no creo que se hayan tomado decisiones de programar a largo y medio plazo las necesidades de profesionales y las necesidades de universitarios, ¿no? También es verdad que no sería bueno hacer una regla de 3 absolutamente macheada, absolutamente equilibrada, y decir, si hacen falta ahora 12.000 profesionales tal, pues que la universidad forme exactamente 12.000 y no 12.500. ¿Por qué digo que es difícil eso? Por 2 razones, ¿no? Una,
Porque luego pasan cosas como lo que antes decía de Caminos, ¿no? Era muy difícil, entiendo, que nadie pudiera prever la enorme crisis en el sector de la obra civil, con lo que eso llevó a cabo. Que probablemente esto era difícil de prever y entonces, claro, nos encontramos ya con una situación en la que teníamos ya una entrada de estudiantes que probablemente entraron porque su perspectiva cuando entraron era A, y en 3-4 años hubo tal declive que ya estaban dentro y que ya... Entonces, pero dicho todo esto, que no se puede programar del todo, sí que yo creo que se puede programar en parte, y no siempre se hace ese esfuerzo. De todas maneras, siempre queda la salida de la política. Tenemos ministros, tenemos concejales, alcaldes... Bueno, el curso que comienza ya está en marcha. Sí. ¿Hay más, menos participación de estudiantes? Vamos a estar en números muy parecidos. Vamos a hacer enseguida una rueda de prensa ya para dar los detalles, pero la información general es que en alumnos de nueva entrada vamos a estar en números, entre el 99 y el 100 o 101, números muy parecidos. Y en cuanto a la financiación de la investigación para este próximo curso, ¿está asegurada con contratación de nuevos investigadores? Bueno, vamos a ver. Más de 300 del año pasado. La financiación de la investigación los fondos que hacen posible que llevemos a cabo investigación y que por lo tanto contratemos investigadores tiene, como sabe, dos fuentes, ¿no? La fuente pública y la fuente privada. La fuente privada, las perspectivas, lo que vamos viendo es que vamos a estar en la línea del año pasado o incluso mejor en la parte privada. No veo ahí ningún nubarrón. La parte pública tiene un nubarrón muy importante porque seguimos en un estado en el que ya llevamos varios años. La financiación pública de la investigación depende fundamentalmente del gobierno central, ¿no? Hay una parte pequeña del gobierno regional que sí que este año, si nuestras negociaciones presupuestarias acaban bien, habrá un claro incremento de la financiación de investigación en lo que depende de Cantabria. Pero, sin duda alguna, en grandes números, la parte del león de la financiación de investigación es estatal. Estatal y luego una parte europea. La parte europea yo creo que vamos a mantenernos en la misma línea, pero en la parte estatal seguimos bajo una incertidumbre total. De hecho, puedo decir que los proyectos que ya se dotaron hace muchos meses, no nos ha llegado el dinero del Ministerio hasta creo que la semana pasada. Y seguimos con grandes interrogantes de cuál va a ser el nivel de convocatorias y de financiación para este próximo curso. Esto además complicado por algo que aparentemente no tenía nada que ver, pero que ha acabado teniendo que ver, y es que los presupuestos generales del Estado, que se suponía que se deberían haber aprobado en tiempo, como sabe, pues no se han aprobado por una serie de circunstancias políticas. Eso que ha hecho que programas que si se hubiera aprobado los presupuestos generales del Estado estarían ya definidos, aprobados, dotados, no lo están, y nadie sabe exactamente qué va a pasar. ¿Ha cuantificado lo que puede perder la universidad por la prórroga de los presupuestos del Gobierno de España? Vamos a ver, no podemos cuantificar todavía porque no sabemos si una vez que los presupuestos se aprueben, pues se van a retrotraer las cosas de manera que acaben llegando esos fondos. Por ejemplo, yo le doy un dato. Nosotros captamos de lo que se llama el Plan Estatal de Investigación, que es el elemento clave de la financiación pública de investigación, captamos, depende de los años, entre 4, 5, 6, pongamos 5 millones de euros al año. Claro, en este momento eso está teniendo ese retraso. Yo quiero creer, y quiero ser optimista, que simplemente eso, se aprobará más tarde, pero acabará llegando, porque si no llegara, tendríamos una situación como la que tuvimos en el año 2013, creo recordar, que estuvimos un año sin recibir fondos. Se retrasó un año la convocatoria y ese año la universidad perdió, pues no sé si 4 o 5 millones de euros. Yo quiero creer que esta vez se acabarán aprobando los presupuestos cuando salgamos de este impasse político en el Congreso y aunque llegue más tarde podamos llegar a ellos.
Pues bien, vamos a terminar ya nuestro tiempo de conversación aquí hoy en la Ventana de Cantabria. Quiero acabar con una cuestión. Usted es catedrático de farmacología, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo, lo primero que me ha dicho cuando lo he visto hoy es: hoy es un día histórico. Me ha cogido 365 días del año, me los ha multiplicado por 3 y le ha sumado 364. Claro, 366, perdón, sí, el año claro, bisiesto. ahí está. Y ha llegado a la conclusión de que hoy, cuando estamos haciendo esta grabación, lunes 13, se cumplen el 40% del de su mandato como rector de la universidad. Así es. ¿Y está contento? Bueno, ¿Lo va a celebrar de alguna manera? No lo voy a celebrar de ninguna manera, pero sí que creo que es un buen momento para decir, estamos un poco antes de la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos pasado una primera etapa, que era de, primero, analizar la situación, tomar toda una serie de medidas que eran las que nos parecían más prioritarias, y ahora yo creo que entramos en una etapa en la que sabemos que tenemos que todas aquellas otras medidas menos urgentes a lo mejor, pero que tienen que ser claves para dejar la Universidad de Cantabria en el siguiente mandato en una situación mejor, esas las tenemos que empezar a desarrollar ahora. Este es el momento idóneo y esto enlaza con lo que antes hablábamos del plan estratégico. Por eso estamos trabajando en el plan estratégico ahora, porque este es el momento de trabajar en él, de aprobarlo para el final del curso, y entonces ya la segunda mitad del mandato tiene que ser el comienzo de del desarrollo de ese plan. Y el siguiente mandato, el de la consolidación. El siguiente mandato... Para usted también, ¿no? Porque le habrá cogido gusto a esto. Esto es una pregunta que yo creo que si me la vuelve a hacer dentro de entre año y medio y 2 años, seguro que tengo una contestación. Bueno, usted estará dentro de 1 año y medio, yo no sé si estaré aquí ya. En todo caso, muchas gracias, señor rector. Gracias a usted.